educacional, promoviendo el contacto con la naturaleza y bajo una vida comunitaria, libre, sin discriminaciones, que lo realiza la Asociación de Amigos Nudistas Naturistas del Ecuador, ADANI. Estilo de vida o una forma de vida que muchas personas las escogemos. A veces por los tabús, muchas personas no lo hacen. Pero cuando uno llega a vencer ese tipo de tabús, pues nos sentimos libres de expresarnos tal cual somos. Mauricio Jaramillo es uno de los precursores del nudismo en el país, donde su lucha ha ido creciendo día a día con sus compañeros por esta filosofía de vida. Promueve la práctica del nudismo siempre desde la libertad y el respeto. El club inició el 6 de junio, fue fundado después de la marcha que se dio en el Ichimbía. La marcha que se dio en el Ichimbía fue la primera manifestación nudista aquí en el país en el 2009. Se formaron unos pequeños grupos que no trascendieron con el tiempo, pero luego de eso nosotros pues con otros compañeros, entre 6 personas, formamos el club. ADANI no es un grupo para buscar relaciones sexuales como mucha gente lo piensa. Se reúnen personas de todo tipo de creencias y estrato social para compartir el amor por el nudismo y demostrando el respeto y más que nada la gran amistad que hay en la asociación. El nudismo es una forma de vida y el ser una forma de vida también es una forma de pensamiento que nos da libertad pero con respeto, con tolerancia. El sexo con el nudismo no van de la mano, no tiene nada que ver porque el sexo ya estamos hablando de otros parámetros, el sexo es libertinaje, libertad, que eso ya tienen, pero libertad en otras expresiones, ¿no? No las expresiones que nosotros manejamos aquí en el nudismo son las expresiones netamente del cuerpo, que no lo deberíamos esconder porque es algo hermoso, ¿no? Que Dios creó. Realizan diferentes actividades en el Club de Amigos Nudistas, pero lo que sí se comparte los días lunes es acudir a un sauna al norte de Quito, donde el llamado convoca un gran número de socios, donde sus prendas de vestir pasan a un segundo plano. Este es un sauna en donde estamos ahora compartiendo y como ustedes han visto en playas y en todo lado, se comparte como cualquier persona, solo que sin ropa. ¿Qué es la ropa? La ropa no es solamente el quitarse la ropa, sino también el quitarse todas esos tabúes, esas cosas que tenemos nosotros en nuestra cabeza que nos han dejado nuestros ancestros. Una vez en el sauna, las prendas dejan de ser sus compañeras superficiales, donde los vestidores y pasillos del lugar se vuelven observadores de los cuerpos de hombres y mujeres que dejan deslizar su vestimenta para quedar como Dios los envió al mundo. Luego cuando ya ingresé, pues me gustó, me siento cómoda, me siento tranquila, me siento respetada como mujer, como un ser humano. Y sí me agrada mucho venir. Para acceder a esta asociación, el candidato debe someterse a una entrevista y test que son analizadas de una manera minuciosa, esto con el fin de que el interesado cumpla con los parámetros de respeto. Sabemos respetar al resto de gente, así como nosotros nos respetan, sabemos respetar a la demás gente, que no todos van a compartir nuestras ideas, nuestras ideologías. Entonces nosotros más hacemos por respeto a las personas mayores, a los niños, para que no haya ningún inconveniente. Tratamos de ver lugares, playas, piscinas, donde estar solos para que no se incomode el resto de gente. Para muchos de sus integrantes les ha costado mucho ser entendidos en sus familias y sus amigos por los tabús que mantiene la sociedad acerca del nudismo. Su piel es su única vestimenta en sus actividades de grupo, demostrándonos un estilo de vida normal como todos los demás, sin prejuicios por el que dirán, sino más bien expresando libertad al derecho de estar desnudos. Venir y desnudarte te libera de todos esos paradigmas, ¿no? De que si eres de una religión, si eres de otra religión, si eres de una profesión, si eres de otra profesión, o si tienes dinero, no tienes dinero, si eres de la alta o de la baja. O sea, aquí hay igualdad para todos. El despojarnos de la ropa, pues tú verás, no hay nada, ni prendas lujosas, ni nada. Aquí somos así como Dios nos trajo al mundo y somos iguales. Un colectivo que promueve esta ideología viendo al desnudo en su máxima expresión natural y su práctica no tiene ningún carácter de provocación sexual. Con imágenes de Manuel Sáenz, como Cristian Vela. Hasta la toallita. Hasta la toallita. Pero bueno, son filosofías de vida, se respeta, está bien. Recuerda
está por la calle, ¿no? No tienes espacio, es privado también. Y yo creo que lo importante es que también están invitando a la gente que quiera formar parte. Unos compartiremos, otros no compartiremos. Pero yo creo que hasta el punto de que ellos estén bien, se sientan bien con lo que hacen. La ventaja es que no tienen que ir vestidos para la ocasión. Claro, no necesitan gastar. No necesitan gastar. Voy a poner mi terno porque me voy a la reunión del club. No Pero ¿saben qué creo? Y yo, muy en lo personal, es mi criterio personal, tener que aprovechar, o sea, no por verse bien, sino por sentirse mejor, no sé, hacer algún tipo de dietas,